En primera instancia, quiero decirles que para el Gobierno Nacional considera esta audiencia como algo muy importante, así como la labor de la Corte en el seguimiento, en el interés y en la constante verificación del cumplimiento de las decisiones en torno a la problemática del desplazamiento forzado y el impacto sobre los derechos fundamentales de personas y comunidades. El presidente de la República, Iván Duque, ha manifestado que aún persiste un conjunto de factores y de restricciones que, de no enfrentarse exitosamente, comprometerán la continuidad del cambio social y la posibilidad de lograr un país con mayor equidad y calidad de vida para todos, afirmación que coincide con las preocupaciones expresadas por la Corte Constitucional a través de sus decisiones. Por ello, nuestro compromiso con Colombia es defender la legalidad, promover el emprendimiento y lograr equidad, y con ello empezar a construir un camino que de una vez por todos permita asegurar la superación del estado de cosas inconstitucional. Legalidad, emprendimiento y equidad son los ejes del plan de gobierno y del plan de desarrollo, un pacto por Colombia, y rápidamente describiré. El pacto por la legalidad se basa en la consolidación del Estado Social de Derecho para garantizar la convivencia y asegurar el acceso a una justicia eficaz, eficiente y efectiva que faculte el trámite pacífico de los conflictos en el marco de las instituciones y la ley. Este pacto por la legalidad plantea un nuevo abordaje de la seguridad desde una perspectiva amplia que materializa el paso del control institucional en los territorios y busca consolidar la presencia del Estado en toda la extensión del país y sobre todo en aquellos territorios que tienen vacíos de autoridad. El pacto por el emprendimiento es una visión del desarrollo y de productividad en el país, haciendo énfasis en la Colombia rural y un crecimiento competitivo, incluyente y sostenible, que coincida con los objetivos del desarrollo sostenible. La equidad es aquel sueño que tenemos todos los colombianos, la igualdad de oportunidades para la inclusión social y productiva de todas las personas que están en el territorio. El fin último de una política social moderna, bajo el enfoque de equidad de oportunidades, es que todos los colombianos tengan cada vez más posibilidades para elegir libremente aquello que quieren ser y hacer con su vida, es decir, la garantía del respeto a los derechos humanos. Coincide entonces con la preocupación de la Honorable Corte en el llamado a garantizar una vida adecuada. El pacto agrupa dos tipos de oportunidades: las oportunidades para la inclusión social y las oportunidades para la inclusión productiva, donde la población en condición de desplazamiento tendrá garantías de protección a sus derechos fundamentales, es decir, a la vida, libertad, integridad y seguridad. De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional ha identificado aspectos relevantes tales como: primero, es necesario avanzar en la consolidación del Estado Social de Derecho, garantizar la presencia del Estado en todo el país y en particular en aquellos territorios en donde ha persistido la ausencia de las instituciones y los espacios vacíos de autoridad. Esta situación ha permitido la confluencia de actores ilegales que generan riesgo para las poblaciones que están en el territorio y que ocasionan la expulsión y por tanto el fenómeno de desplazamiento forzado. La atención a los desafíos implica una articulación de los diferentes ministerios y sectores que conforman el Gobierno Nacional,
una armonización de acciones con otras entidades del Estado y la creación de espacios de coordinación con autoridades territoriales a efectos de lograr empoderarlos en la necesidad de encontrar soluciones para acciones concretas en los territorios de su jurisdicción, en los que la acción de actores ilegales generan la expulsión y las víctimas del desplazamiento. Se le ha preguntado al Ministerio del Interior un primer bloque que hace relación con el diagnóstico de la situación de violaciones a los derechos humanos y de desplazamiento, en el que se fundamentó la política pública de prevención consignada en el decreto 1581 de 2017. Al respecto, debo enfatizar que los antecedentes y la memoria histórica en el Ministerio es bastante deficiente. Sin embargo, en el texto mismo del decreto hay considerandos que indican cuáles fueron las situaciones valoradas como diagnóstico para tomar allí las decisiones consagradas en el decreto. Como se señala en el informe, la actual política pública de prevención fue construida durante varios años con la participación de diferentes entidades y las consideraciones de sectores de la sociedad civil. En este periodo, las dinámicas de derechos humanos y desplazamiento fueron cambiantes. En la construcción de la política se utilizaron metodologías que permitieron identificar diferentes variables en relación con: 1. Las causas y las situaciones sociales y de violencia que inciden en los riesgos y en la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, tales como el tráfico de armas pequeñas y ligeras, la trata de personas y la explotación ilícita de minerales afectan los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y la relación de estas agravan su impacto en el goce efectivo de los mencionados derechos. Procesos de concentración ilegal de la propiedad rural, grupos ilegales que recurren a diversas modalidades del uso de la violencia sobre las personas, grupos o comunidades a efectos de lograr la coacción de la sociedad civil y fortalecer su poder militar, económico o criminal. Persistencia de restricciones ilegales o arbitrarias contra libertades ciudadanas por parte de grupos ilegales, se traduce en violaciones a los derechos humanos. Persistencia de la violación y de las violaciones a los derechos humanos a partir de comportamientos, creencias y actitudes cotidianas de los ciudadanos que afectan los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades. Estas, reitero, fueron las consideraciones que se encontraron en los antecedentes de la política vigente en la actualidad. La segunda pregunta, en relación con el diagnóstico actual de la situación de violaciones a los derechos humanos y de desplazamiento, podemos manifestar, como se reportó en el informe a la Corte, el Gobierno tomó 3 referentes para entender la actual situación de derechos humanos y desplazamiento. El primero, la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República ha buscado y alimentado en diferentes entidades del Estado, incluido el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, lo cual ha arrojado un mapa de riesgos que se ve reflejado o que refleja las siguientes circunstancias. El 10% de los municipios en el país, 108 municipios para el año 2017, presentan un nivel alto de riesgo de vulneración. Estos 108 municipios están en 28 departamentos. 211 municipios, es decir, el 20% de los municipios del país, ubicados en 30 departamentos, tienen un riesgo medio. 314 municipios, que corresponden al 31%, tienen un riesgo bajo y están ubicados en 26 departamentos. Hay 2 tipos de dinámicas de naturaleza diferente que confluyen para generar estos riesgos y graves afectaciones a los derechos de quienes habitan en estos territorios.
De un lado, las acciones de grupos organizados al margen de la ley que afectan principalmente los municipios de Tumaco, Buenaventura, Río Sucio, Chocó, Medellín, Cali, Acarí, Alto Baudó, el litoral del San Juan, Santa Bárbara, Nariño y el Charco. Estos 10 municipios concentraron el 31% del total de casos de desplazamiento forzado registrados en el país, el 11% de amenazas y el 9% de homicidios para el año 2017. Las vulneraciones ocasionadas por la conflictividad social asociada a estructuras delictivas relacionadas con actividades económicas ilegales que llevan a cabo extorsiones, secuestros, amenazas, desplazamientos y muertes. Según el mismo mapa de riesgo, los municipios con vulneraciones asociadas a conflictividad social vinculada a actividades económicas ilegales son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pasto, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Cartagena y Cúcuta. Este grupo de municipios concentra el 42% de los delitos registrados en todo el país, el 17% de homicidios, el 17% de amenazas y el 10% de secuestros registrados. El segundo instrumento para analizar la situación de desplazamiento en el país y la vulneración de los derechos humanos es el índice de riesgo de victimización, instrumento que permite hacer el seguimiento de la dinámica del desplazamiento, de la evolución del conflicto y de factores de orden público y seguridad ciudadana que inciden en este hecho victimizante y que proporciona información sobre el riesgo al que están expuestas las comunidades al identificar y contrastar los hechos y situaciones de violencia con las acciones institucionales que se efectúan en los territorios. Tenemos una medición entre el año 2014 y el año 2018 que resulta en lo siguiente. En 22 municipios hubo un aumento del índice de riesgo de victimización, en 755 municipios, que es el 67%, el nivel de riesgo se mantuvo estable y 78 en riesgo medio y alto. La tercera fuente es una aproximación a la situación a partir del Registro Único de Víctimas que nos muestra lo siguiente. El desplazamiento forzado ha presentado una disminución cercana al 77% en comparación con el punto más alto en el año 2013. Si bien aún persisten zonas en las cuales el nivel de confrontación aún es crítico y por ende la población civil sigue estando afectada, es importante reconocer que desde el Gobierno Nacional se está trabajando en dar una solución integral a este problema. La disputa territorial por parte de grupos armados organizados para tener el control de las zonas de producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes es una de las causas actuales del desplazamiento forzado. En esa medida, las acciones que se realizan para avanzar en la erradicación o sustitución de cultivos ilícitos, así como en la presencia del Estado bajo los principios de legalidad, emprendimiento y equidad en dichas regiones, lograrán con la intervención de una oferta institucional del Estado en su conjunto que la situación afecte cada día a menos personas. Es importante, voy a dar una cifra rápidamente, cuáles son los departamentos con mayor índice de expulsión: Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Córdoba. En términos generales, porque se me terminó el tiempo, me pregunta la Corte también sobre el plan estratégico de la política pública adoptada en el marco del artículo 2.4.3.1.7 del decreto 1066 de 2015 y de qué manera la política pública logra superar la práctica inconstitucional identificada en el auto 373 de 2017.
Si bien es cierto ha sido la respuesta entregada por escrito, debo resaltar lo siguiente porque ahora intervendrán otras entidades como la Unidad de Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras, que tendrán que dar una relación de las acciones anteriores y las relaciones previstas ya por este gobierno, que como pues señores magistrados y señoras magistradas saben ustedes que llevamos algo cercano a 120 días de gobierno. Finalmente, la preocupación del presidente Iván Duque y del Gobierno Nacional en la solución a la problemática concentrada en algunos sectores del territorio nacional, si bien como lo he leído no quiere decir que no sea un fenómeno que está presente aún y gravemente en las ciudades principales capitales de los departamentos, ha llevado a la formulación de un plan de acción oportuno como respuesta de protección a líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y periodistas, en los cuales proponemos unas acciones que comienzan el próximo 1 de diciembre y que lleva en primer lugar a un llamado que se hizo a las entidades del Estado, no solamente al gobierno, sino también a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General, con el ánimo de poder entre todos como Estado llegar a tener una interacción ya con organizaciones no gubernamentales, con plataformas de derechos humanos y con los organismos internacionales que hacen seguimiento a estas acciones. Esperamos en un cronograma definido estar generando estas acciones rápidamente en el primer semestre del año 2018. Se les ha entregado también por escrito las acciones previstas en este plan de acción oportuna, que además tiene un componente importante y es la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección y la revisión de los procesos con el fin de acortar los tiempos que se están gastando las entidades para dar una respuesta al momento de las alertas.